tiempo atrás. ¿Cómo ser más que vencedores? ¿Cómo realmente ser más que vencedores? ¿Cómo triunfar en medio de la crisis? ¿Cómo salir adelante en los procesos que a veces se nos presenta en la vida? Y quisiera iniciar con una ilustración para entender un poquito lo que significa más que vencedor, ¿sí? Una vez se utilizó esta ilustración y lo quiero volver a usar para entender el efecto de lo que dice la Escritura, que nosotros somos más que vencedores. Vamos a suponer que yo sea un boxeador, ¿sí? Y que me preparo para un campeonato y que en ese campeonato van a dar de premio $400,000. Yo me preparo para boxear, llega el día de la pelea, ¿no? Yo me pongo a boxear, ¿no? Y me da una pisa tremenda, ¿no? Una pisa tremenda. Vamos a poner que la corona es peso ligero más o menos, ¿no? Para más o menos tratar de entender esto. Me da una pisa tremenda, pero resulta que soy ganador. Y me dan la corona de campeón en ese boxeo que se ha tenido. Y me dan los $400,000. Yo voy a la casa todo hecho pedazos, ¿no? Todo magullado, golpeado, sangrando, ¿no? Y mi mujer me retira el cheque de $400,000. Entonces, ella es más que vencedor, porque yo fui el vencedor, pero yo fui el golpeado. Pero ella es más que el vencedor. Ella simplemente usufructa de lo que a mí me pasó. ¿Está claro el ejemplo? Jesús fue a la cruz, a él le dieron los tortazos, a él le golpearon, a él le lastimaron, a él le mataron. Y nosotros somos más que vencedores, porque simplemente recogemos lo que él hizo. El efecto del vencedor somos nosotros los receptáculos de eso. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que significa el tema más que vencedor, ¿no? Como la palabra, siempre la gente que lo lee dice, como no entiendo muy bien, y eso puede estar de acuerdo a lo que a veces ciertos textos son un poco como difíciles de entender. Pero quisiera, para comprender lo que se debe hacer en medio de la crisis, de una situación, de una guerra, de un terremoto, de un tsunami, en situaciones duras, complicadas, cómo realmente obtener la fuerza para vencer lo que un desastre produce, ¿no? Cómo manejar una situación donde no solamente se vea una conducta de parte mía que enfrente la crisis, sino que no se rompa los principios éticos que se entiende que se debían tener y mantener, especialmente en los tiempos de crisis. Eso es una cosa muy importante, porque como estamos, si usted chequea con detenimiento los medios y las comunicaciones, se está probando la integridad del país a nivel del gobierno, a nivel de las estructuras del Estado, a nivel de la empresa privada, a nivel de las familias. Todo el país está sujeto a ser medido su integridad, porque todo proceso de crisis sucede eso. ¿Cómo vamos a manejar esto para comprender? Vamos a partir en este gran pizarrón que se ha desarrollado y se ha querido que se mantenga todos los conceptos dados para poderlos revisar de una sola cosa. La Biblia maneja principios y aplicaciones a las circunstancias que está viviendo la raza humana. A lo largo de la historia bíblica ha habido guerras y la Biblia dice cómo se debe reaccionar frente a una guerra. Ha habido desastres naturales, ha habido hambrunas, ha habido terremotos, ha habido inundaciones. Y la Biblia nos dice cómo debemos reaccionar frente a una situación así. Por lo tanto, la Biblia tiene buena enseñanza al respecto. Pero el principio siempre parte de lo que es Dios y su Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por favor, en sus boletines aumenten este texto de 2 de Corintios 13:14. En ese texto, 2 de Corintios 13:14, dice el texto que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes.
Ahí se ve claramente uno de los tantos versículos donde se ve actuar a la Trinidad en sus diferentes funciones. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que produce el Espíritu Santo. Siempre va a operar, pero a su vez cuando la Trinidad opera, ¿no?, desarrolla dos áreas. La una a través de su palabra, que en griego la la redundancia, tiene dos significados. En griego, logos significa palabra y en griego, rema también significa palabra. ¿Cuál de los dos se aplica? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Es lo que vamos a ver nosotros. En Juan 1:1, cuando menciona ahí que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y por él fueron hechas todas las cosas, la palabra verbo, palabra, en su traducción al griego es logos y tiene que ver con el entender, comprender, que en el caso de Jesús se comprende que Él estuvo en el inicio de la creación. Jesús no vino 2000 años atrás en el tiempo de que nosotros llamamos Navidad, sino que ese Jesús fue creador de todo el universo y por Él se hizo el mundo en el cual está establecido hasta ahora. Entonces es necesario que la palabra oriente a la mente para que nosotros podamos comprender y entender. Pero también la palabra en el libro de Efesios del capítulo 5 y 26, cuando el texto dice, maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y lo presenta lavándola con su palabra para presentarle pura y santa. La palabra, palabra, en ese texto significa rema, palabra que lava, palabra que cambia, palabra que transforma. Entonces en estos dos textos, y hay más por supuesto, muestra que la palabra, ¿no?, permite entender y la palabra permite cambiar. Entonces para poder realmente decir que uno ha leído el texto bíblico, no solamente tiene que entender, comprender, sino que el Espíritu Santo tiene que cambiarle. Entonces, y eso lo constituye la revelación. Cuando hay revelación, cuando se comprende y cuando se cambia. Cuando se comprende y cuando se cambia. Si no hay cambio, no hay revelación. Cuando hay transformación. Cuando se entiende y cuando se cambia, hay transformación. La salvación, por lo tanto, es la unión de entender y de cambiar. Yo no puedo decir que soy salvo si solo entiendo que Jesús fue a la cruz. Soy salvo porque entiendo que Jesús fue a la cruz y a través de él cambió mi vida, cambió la esencia de mi naturaleza. Sin cambio no hay transformación. Romanos 5:1, el texto menciona muy claramente y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces mi relación con Dios a través de Jesucristo es lo que se constituye la transformación. Tengo paz para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es salvación, eso implica transformación, eso implica cambio de esencia de mi naturaleza. Sin cambio de esa esencia de mi naturaleza, no hay transformación, no hay salvación. Por lo tanto, en situaciones de crisis es muy necesario que esto se identifique por las razones que vamos a mostrar a continuación. Pero cuando soy transformado por medio del logos y por medio del rema, la Escritura me dice que yo soy embajador del Señor Jesucristo. ¿Quién es un embajador? Un embajador es el que representa a un gobierno. Sí, eso es un embajador, el que representa a un gobierno. Si soy embajador del Señor Jesucristo, le represento a Él. Segunda de Corintios 1:4 me dice que yo debo consolar con la misma consolación con que yo he recibido
esa consolación, debo consolar a otros. Entonces, el mundo en crisis necesita consolación. ¿Cómo yo puedo consolar a otros? Con la misma consolación con que yo he recibido primero. Entonces, atender a las personas en crisis no es solamente darles que coman, darles agüita, es consolarles. Y a través de ese consuelo se baña el alma, por así decirlo, ¿no? No solamente es agua que requiere el cuerpo, o una comidita, o una ropita. Es el consuelo que implica la integridad de la persona. La persona no solamente es cuerpo, es alma y espíritu a la vez. Por eso ser agente de cambio, dar consuelo con la misma consolación con que yo fui consolado, implica realmente una transformación. Cuando se entiende eso, entonces me convierto en un agente de cambio y expando el reino de los cielos. Favor en sus hojas, corregir, me equivoqué aquí, no es Romanos 8:17, sino 14:17. En el capítulo 14 del libro de Romanos hay una especie de discusión. Yo puedo comer todo y el otro no puede comer todo. Y el uno habla mal del otro porque sí puede comer y el otro porque no puede comer. Y Dios dice, el reino de los cielos, en Romanos 14:17, el reino de los cielos no es comida, no es bebida. ¡Wow! El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo en crisis solamente ir a dar comida o dar bebida, porque eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia. Entonces yo tengo que ir a hacer justicia y eso me produce paz y eso me da gozo. Eso tiene sentido para la extensión del reino de los cielos. Y así se mide de parte de Dios lo que es el reino de los cielos. Entonces, imagínese usted si estamos estos 6 semanas de ayuno y oración. 6 semanas, cada semana un capítulo del libro de Habacuc y del libro de Sofonías, para que el texto me hable, para que el texto me diga a mí lo que realmente yo soy por dentro, me haga una radiografía personal y que haga una radiografía personal de la iglesia, que haga una radiografía del país. Porque se requiere estar sano para ser de bendición. Y eso hemos pedido, que en estos 6 semanas de ayuno y oración, Dios nos muestre dónde ir, cómo ir, qué hacer, de una manera muy específica y directa. La Iglesia Nacional a la cual pertenecemos ha nombrado un comité de crisis, que son los miembros de la Junta Directiva Nacional. Y se han levantado 3 comisiones. Una comisión técnica que yo me he atrevido a pedir a 3 hermanos de esta iglesia, que cuando se termine el culto les voy a decir a quiénes, porque tengo primero que consultar con ellos si han aceptado o no, para ser parte del comité técnico que va a visitar la situación de la gente de la iglesia que esté en problemas. Otra segunda comisión se formó para ir en el área espiritual, el área psicológica, el área de consuelo. Y una tercera para levantar todavía que se requiere vituallas, kits de aseo, alimentos, y ir allá y decir a estas personas se les va a dar, se requiere tantos kits de alimentos, de vituallas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se va a hacer de forma exacta. Y los recursos que está levantando la iglesia durante esas 6 semanas después de lo que es el tiempo de diezmos y ofrendas es para ese exclusivo fin. Pero en todo este proceso tiene que estar el Espíritu Santo, tiene que estar la obra de Dios. Caso contrario, vamos a demostrar, escúcheme bien y me anticipo a decir, vamos a demostrar lamentablemente en esta crisis que vive el país, que se va a desperdiciar recursos. ¿Por qué se va a desperdiciar recursos? Vamos a explicar el por qué. Y por qué la iglesia tiene que levantarse con fuerza
para que se convierta en ese agente de cambio para que se evite que se desperdicie recursos. Muy bien. Vamos a analizar, por lo tanto, Romanos 8. Romanos 8 tiene un principio realmente espectacular desde la perspectiva en lo que tiene que ver el manejo de la crisis, manejo de las circunstancias difíciles, cómo hacer y mostrar realmente las verdades que la Escritura muestra de cómo realmente es la naturaleza humana. Nosotros, los seres humanos. Antes de entrar directamente al texto de Romanos 8, déjeme explicar un poquito lo que menciona el capítulo 6 del mismo libro de Romanos. El capítulo 6 del libro de Romanos dice que porque un hombre pecó, todos pecaron. Pero así como por medio de un hombre vino la condenación para todos, de igual manera por un hombre, el cual es Jesucristo, vino la salvación por todos. Antes nuestros miembros eran instrumentos de injusticia en que llevaban más y más a la maldad. Pero ahora nuestros miembros deben convertirse en instrumentos de justicia. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el momento de la crisis es necesario que no haya injusticias. Eso produce paz y eso produce gozo. Porque estamos en una situación bien delicada. Voy a poner un ejemplo. Si yo perdí la casa, si yo perdí mi trabajo, si yo perdí mis familiares, ¿cómo creen que yo me voy a encontrar anímicamente? ¿Contento? Hecho pedazos, ¿verdad? Y de pronto sé que iban a mandar una ayuda para mí. Voy a ponerme en ese caso. Y de pronto descubro que se llevaron otros la ayuda que me iban a dar. ¿Cómo creen que me voy a sentir yo? Peor que el terremoto vivido. Por esto es delicado. Por eso es necesario la ética en el manejo de la crisis. Porque yo puedo afectar a las personas con igual o con más fuerza de la crisis propia en que vivió. ¿Me estoy explicando, por favor? Eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos que ir como que se entiende lo que somos. Hijos del Dios viviente, iglesia, columna y fundamento de la verdad, y que ni el mismo infierno puede prevalecer contra ella. Tenemos que llevar cargando la muestra de lo que es el valor y de la ética. Y eso es muy importante. Pero también el texto en el capítulo 7 del libro de Romanos me dice, descubro que la ley me dice que no codicies. ¿Es la ley mala? De ninguna manera, dice Pablo. Sino que cuando la ley me dice que no codicie, hay algo que en mí hay, llamado pecado, llamado virus, llamado bacteria, como queramos decirle, que cuando sé que me dice que no codicies, despierta en mí el deseo de la codicia. Y luego el texto me dice, porque lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso precisamente lo hago. ¿Cuándo me quitaré de este cuerpo de muerte? Dice Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos. Y Pablo utiliza esta ilustración porque en el tiempo de Roma, si alguien era criminal, si yo, por ejemplo, fuese criminal en ese tiempo, me mandaban a la cárcel y me amarraban el cadáver del que yo maté. Ahora imagínense esa situación, ¿no? Que yo esté amarrado el cadáver del que yo maté y se esté pudriendo en mi cuerpo. Entonces, el efecto que va a tener el cadáver que yo carga va a ser terrible para mí. Por eso Pablo dice, ¿cuándo me quitaré de este cuerpo de muerte? Y eso es el pecado. Si no se quita el pecado, es un cadáver que ando cargando. Y el efecto del cadáver va a incidir en mi vida. En la crisis se manifiesta el olor a muerte, pero no tanto el olor de la muerte física, como el olor a la muerte que produce el pecado, porque la gente abusa, la gente se aprovecha de la crisis. Y eso es un asunto tremendamente dañino, a veces mucho más dañino que el propio terremoto que hemos vivido. Entonces, como iglesia tenemos que expresar esto, decir esto y hacer entender esto, ¿sí? Frente a eso, entramos a Romanos capítulo 8, verso 1, dice el texto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús,
para los que siguen el Espíritu y no los deseos de la carne. Al hablar de la carne no se quiere decir que parrilladas, no quiere decir que se lleva por las parrilladas, no. Habla de la naturaleza carnal, de la naturaleza, de la esencia que yo tengo para hacer el mal. Pero el logos de Romanos 8:1 me dice que soy libre del pecado por lo que hizo Jesús en la cruz. Entiendo, soy libre de pecado porque Jesús fue a la cruz, pero el rema me permite tener que en los versículos 1 y 2 no tenga yo miedo a morir, no tenga yo temor del infierno, no tenga yo temor del mismo Satanás, pero hay algo más profundo todavía, que la parte del rema de Romanos 8, 1 y 2 y 3 me dice que por la obra de Jesucristo, que Él mató el pecado en la carne, yo puedo decir no al pecado. Pongo en forma práctica. Viene a la ayuda de las Naciones Unidas. ¿Por dónde están mis Naciones Unidas? Viene uno por las Naciones Unidas. Y digo, híjole, esto me puede servir a mí. Puede haber ese pensamiento. Esto me puede, para que allá no necesitan tanto eso. Esto está interesante para mí. ¡Sas! Lo guardo. El pecado que mora en mí me hace codiciar. Pero, ¿qué debo yo decir? No al pecado. Eso fue para ese objetivo, para ese fin, y se cumple. Por esa razón, en lo que es el manejo de la crisis, deben estar personas puras, donde tengan la capacidad de decir no al pecado y matarle el pecado en su carne. Caso contrario, se despierta la codicia. Y yo me favorezco del dolor ajeno. Y eso es un juicio mayor, porque Dios diría, aquí está la ayuda que debe ir, y Saras se llevó los que no deberían recibir esa ayuda. Eso es tremendo. Entonces eso hay que avisar, hay que decir. Por esa razón digo yo, aquellos que tengan relación con el Estado, digan esto, muestren esto de lo que puede suceder, de lo que puede pasar. Entonces el rema de la palabra de Dios me dice, si Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, el pecado perdió su poder, tengo victoria sobre el pecado, no abuso, no codicio. Más ejemplos más claros. El gobierno, pregunto yo, ¿usa las Fuerzas Armadas y la policía en momentos de crisis? ¿Para qué? Para dar seguridad. ¿Y por qué debe haber seguridad? Porque la gente abusa. Y el gobierno obligadamente tiene que poner a las Fuerzas Armadas. Y en muchos casos hay una ley marcial en las Fuerzas Armadas. El que ataca, el que abusa puede ser muerto. Vaya, entonces hay un rol. Quiero rogarlo esto con todo mi corazón. El texto muestra un principio y es una línea de autoridad que en todo momento de crisis debe haber. En crisis, en situación de crisis, la línea de autoridad debe ser bien definida, bien estructurada. Caso contrario, hay riesgo. Por eso debe intervenir el Estado en una situación de crisis. Es obligación. Pero miren los asuntos que se pueden presentar al respecto. Entonces, el rema de 8, 1, 2 y 3 de los versos que se leyó muestra de que la obra de Jesús permitió que el pecado sea aniquilado, que pierda fuerza, que pierda poder. Y eso es muy, muy necesario. Pero mire usted lo que pasa con el verso 5 y 6. El verso 5 y 6 muestra una cruda realidad. Dice, los que viven bajo la carne tienen sus metas que apuntan a la maldad, pero los que viven bajo el Espíritu tienen metas espirituales que apuntan más y más a la justicia. ¿Qué significa esto?
que aquel que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo, tiene en su meta, en su cabeza, tiene metas espirituales que ayuden siempre a extender el reino de los cielos, que haya justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero la gente que inclusive está en el mando y no ha cambiado su vida, tendrá metas carnales y hará planes para beneficiarse. Y entran a la zona de espanto. El verso 5 dice que la naturaleza pecaminosa tiene planes malvados, busca aprovecharse del mal ajeno, que eso conduce a muerte. Y las personas que están en esa zona de espanto son personas que no se someten a Dios. Pueden querer someterse a Dios, pero no pueden. No pueden, así quieran, no pueden. Esto es importante entender. Hace un tiempo atrás, si alguien se acuerda, yo una vez prediqué este texto amarrado a un esqueleto. No sé si alguien se acuerda. Yo me puse un esqueleto y prediqué con el esqueleto. Y quise subir las gradas. Como estaba amarrado al esqueleto, yo hacía un enorme esfuerzo para subir las gradas. Quería subir las gradas, pero no podía subir las gradas. No era cuestión de querer, sino de poder. Y solamente el poder del Espíritu Santo me permite a mí manejar la crisis con integridad de corazón. Si no, la zona de espanto se extiende. Para hacer comprender un poco lo que es la zona de espanto. No recuerdo el autor de un libro, narra una novela de que el marido estaba enojado con su esposa y su esposa enojada con su esposo. Pero tuvieron que irse a un hotel por ahí de la ciudad y tenían que dormir juntos, ¿no? Y no les tocaba más, pero iban allá a divorciarse al siguiente día. Y se ponen a dormir, él entra en la cama, en el filo derecho, ¿no? La esposa en el filo izquierdo, totalmente bien separados. Viene la noche y empiezan a escuchar unos y claro, se inquietan y prenden la luz y miran que miles y miles de cucarachas subían por la cama. ¿Qué creen que hizo la mujer? ¿Se lanzó a los brazos de quién? ¿De las cucarachas? Por supuesto que no, se lanzó al brazo del marido. Él termina la novela y dice: nos unió más que el amor, el espanto. El ecucudé, lo que quiero demostrar, que en el momento de crisis nos debe unir el amor y no el espanto. ¿Se entendió? Nos debe unir el amor y no el espanto. Por eso en el amor voy a dar estas cositas, este arrocito, este aceite, lo que sea, le doy con amor, para que se une el país por amor. Hay que salir de la zona del espanto, por supuesto que sí. En los versículos 10 y 14, fíjese lo que el texto lo menciona. El hombre que tiene metas espirituales en el Logos, esas metas espirituales le da honor, le da honra con lo que hace. Y es ejercer la justicia con la responsabilidad que le ha sido asignada. Pero en el verso 14 del capítulo 8 del libro de Romanos, dice ahí el texto, solo los que son llevados por el Espíritu son hijos de Dios. Léalo. Solo los que son llevados por el Espíritu son hijos de Dios. Híjole, o sea que los que son llevados del Espíritu son hijos de Dios. Entonces, ¿y los otros? No. Los otros están en la zona del espanto. Los que no son guiados por el Espíritu Santo están en la zona del espanto, haciendo su trabajo, que le hacen muy bien en la zona del espanto. Lo hacen muy bien. Pero si las metas me dan transformación, si lo que yo hago me da honor, gloria, honra, ejerzo justicia porque soy hijo de Dios, quiero leerles el verso 18 y el verso 19.
Dice el verso 18, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales de la crisis con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación, la naturaleza, dice el texto, aguarda con ansiedad. ¿Qué es eso de aguardar con ansiedad? ¿Qué significaría guardar con ansiedad? ¿Ha estado usted alguna vez ansiosa? ¿Que se pone nerviosa la persona? Ansiosa. Así está la naturaleza. Ansiosa. ¿De qué? Ansiosa ¿de qué? Las leyes de la naturaleza, la tierra. ¿Ansiosa de qué? Miren lo que dice. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, en el terremoto, en el tsunami, en las inundaciones, en las crisis del clima, la naturaleza está ansiosa, con dolores de parto, diciendo, a ver, ¿cuándo se manifiesta la iglesia del Señor? ¿Cuándo se manifiesta la iglesia del Señor? Está con dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Dios. 20. Porque fue sometida a frustración. La naturaleza fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción que lo esclaviza. A ver, ¿cómo es eso? Que la naturaleza está ansiosa para ser liberado de la corrupción que lo esclaviza. ¿Escuchó eso? Por lo tanto, la justicia del reino permite que la naturaleza en sus leyes se estabilice, se tranquilice, se ponga calmadita, no nerviosa. Entonces, el efecto de la justicia es tremendo en la naturaleza. Y dice el texto que la naturaleza está ansiosa que se manifieste la revelación de los hijos de Dios, y la creación misma quiere ser liberada de la corrupción que lo esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mire el nexo entre los seres humanos, los hijos de Dios y la naturaleza. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los creyentes. Por lo tanto, el rema, cambio, transformación, el rema de la palabra de Dios respecto a la vinculación con la naturaleza. Yo estoy vinculada a la naturaleza de tal manera que la revelación que yo reciba, la naturaleza lo percibe a la vez, la revelación que yo recibe, y se tranquiliza porque anhela desesperadamente como mujer que tiene dolores de parto, esperando salir de la corrupción que por dentro tiene. Pero eso no hablamos de esto. Hablamos de leyes físicas. Hablamos de que está lloviendo demasiado. Hablamos que la placa tectónica falló. Hablamos que el sismo produce esto y a otro. Hablamos de conocimiento, pero no hablamos de esto. No hablamos de esto. Todo está ligado a la parte ética y moral. Si ustedes vieron los testimonios de la televisión, hay unos par de edificios que todas las losas están aplastadas unas sobre otras, si han de haber visto, ¿no? Todas están aplastadas unas de otras. ¿Qué pasó ahí? Simplemente no hubo ética en la construcción. Las columnas no estaban hechas de la manera adecuada, ni con el acero adecuado, ni con la ubicación de los estribos, que cuando se unen a pie de columna y cabeza de columna deben estar más unidos respecto a la parte central. Si la construcción de una columna no está en esa condición, cuando hay un terremoto, es como una espada que le pasa a las columnas. Si no ve que tiene consolidación desde el punto de vista del hormigón armado, esa columna es como cortarles. Y eso pasó. Se cortaron las columnas, ¡zas! Y bajaron todas las luces. Eso es ético. Eso no es problema técnico. Es el efecto de la falta de ética, el problema técnico. Noten ustedes
Entonces, cuando esto nos ocurre, debemos vincularle a que la moral, la ética, tiene relación con la naturaleza y salir de la zona de espanto. Pero también la Escritura, verso 26, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo que es esto! El rema de la cosa práctica es que el Espíritu Santo me ayude en mi debilidad. Yo reconozco que soy débil, pero el Espíritu Santo me dice: me voy a poner en tus zapatos y voy a interceder al Padre con gemidos que tú no puedes comprender, y el Padre me entiende a mí, y entonces yo voy a orar por ti en el Espíritu para interceder al Padre por ti, y el Padre te va a dar lo que tú quieres por la intercesión mía. Vaya, esto es tremendo. Y mire, si el rema es eso, el logos es eso, ¿qué pasa con el rema? ¿Qué sucede con el rema en la práctica? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Verso 31 y 36. Mire lo que dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia? Nada, absolutamente nada. Entonces, si el Espíritu Santo intercede por mí y yo logro comprender como logos, el rema me garantiza que no va a haber nada, absolutamente nada que me pueda apartar del amor de Dios. Soy yo, por lo tanto, el que he nacido de nuevo. Es usted que ha nacido de nuevo, que no tiene condenación, que no tiene temor al infierno, que no le tiene miedo a Satanás, que vive en el Espíritu, que Dios obra a través suyo para la estabilidad de una comunidad. Esa es la responsabilidad. La iglesia no es cuestión de venir al culto, no escuchar un sermón, de cantar alabanzas. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, y ni el mismo infierno puede prevalecer contra ella. La iglesia es el receptáculo de la decisión de Dios para calmar las fuerzas naturales. Ejemplo, Abraham, Dios iba a eliminar a Sodoma y Gomorra, y Dios dice: no diré a mi siervo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y no le dijo porque algún tema especial. Sabía por qué lo dijo, porque Abraham, cuando supo lo que iba a hacer Dios, tomó una posición de ser hijo de Dios. Señor, si tal vez encuentras 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿emitirías tu juicio? No, Abraham. Si encuentro 50 justos, no lo haría. Si encuentras 45, si encuentras 40, 35, 30, 25, 20, ¿a cuánto se bajó? A 10. A 10. A ver, uno que sea inspirado por el Espíritu Santo. La solución para que no haya juicios, ¿qué se necesita que haya en una zona? Justos. ¿Se entendió eso? Justos. Los justos evitan el juicio de Dios sobre la tierra.
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos más justos? ¿O cómo hacemos más número de justos? ¿A través de qué? La evangelización, por favor. Nadie que haya nacido de nuevo, que sepa que no tiene ninguna condenación, puede vivir sin evangelizar. Nadie, absolutamente nadie. Es una necesidad, porque mientras mayor justos exista, Dios mira a los justos y detiene sus juicios sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Ahora podemos entender por qué es el tiempo de la gran tribulación. Ya no haber justos ahí, la iglesia arrebatada, la maldad personificada en su máximo esplendor. Los juicios se derraman nomás. Eso tiene que pasar. Voy terminando. Pero el logos de lo que el Espíritu Santo me dice a mí, que va a interceder por mí con gemidos indecibles, me hace a mí perder el miedo para proclamar, para compartir, para ser agente de cambio. No hay justificación de decir, hijo, ¿y cómo se evangeliza? Y eso, pero no he seguido el curso del taller de evangelismo. No he seguido todavía, me falta al final del año, recién estoy en membresía. No, Juan Brito, de su testimonio. Comparta lo que Dios ha hecho con su vida. Recuerde que es usted agente de consolación, porque puede consolar con la misma consolación con que usted fue consolado. Yo no necesito con la cabeza prepararme para evangelizar. Yo necesito con el corazón, porque la palabra dice que está cerca del corazón, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Justicia, y con la boca se declara para salvación. Por eso son benditos los pasos de aquel que da y trae las buenas noticias. Entonces, en el momento de la crisis, la mejor manera de participar para el bien común es la evangelización, consolando, abrazando. Pero luego me dice el texto, versos 37 y 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es más que vencedor? ¿Quién es más que vencedor? ¿Y qué hace usted si es más que vencedor? Haz esto. Déjeme ponerle de esta manera para terminar. El vencedor rompe la zona de espanto. El vencedor rompe la zona de espanto. Se mete en la oscuridad de las cucarachas que el pecado produce. Y como sabe el que es más que vencedor, que ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni los ángeles, ni demonios, ni la naturaleza, nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Impulsa, desarrolla, cambia, transforma, para que en el momento de la crisis nos permita ajustar nuestra conducta. Ajustar nuestra conducta. Revisar nuestra actitud. Revisar nuestra actitud. Unirnos para esperanza. No desperdiciar recursos. No desperdiciar recursos. Medir nuestra integridad.
vencer el dolor. Y no se digo que no afecte el dolor, afecta y pasará un tiempo, unos más, otros menos, pero hay que vencer el dolor. No hay que guardar el rencor, ni la ira, ni nada. Hay que vencer el dolor y extender el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor, a la razón de por qué se produjo todo esto. Porque la mesa del Señor nos recuerda lo que hizo Jesús en la cruz. Se ofreció voluntariamente como sacrificio por el pecado. Y que Dios condenó al pecado en la naturaleza humana. La Santa Cena nos recuerda que sí podemos decir no al pecado. Vencerle al pecado. Eso es lo que hizo Jesús y eso es el recordatorio de la Santa Cena. Por eso se dice en la Escritura, para tomar la Santa Cena uno debe examinarse, para no tomar la cena indignamente. Porque el que toma la cena indignamente come para sí. Por eso algunos están enfermos y otros muertos, dice así la Escritura. Entonces tomar la cena hay que hacerlo dignamente. Y se entiende que debe tomar la cena quien ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es verdad que es bueno que primero se bautice y anhelamos que así sea, pero el texto bíblico me dice que debe tener la certeza y la convicción de que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es la parte primaria. Por eso el ladrón en la cruz, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿él se pudo bautizar? No, para nada. ¿Tomó la Santa Cena? Tampoco. Pero fue al cielo, porque lo principal es la convicción de que Jesucristo more aquí y que sepa que no hay condenación, Iglesia amada, los que están arriba, los que están abajo, hagamos de este tiempo, por favor, un tiempo de examinarnos. Chequeemos, hermano querido, yo les sugiero, les ruego que examinen, ya se terminó el capítulo 1 del libro de Habacuc. En la red que yo tengo, que son 7 grupos, yo ya mandé en la madrugada el capítulo 2 del libro de Habacuc. Hermano querido, por favor, unámonos, seamos unidos en esperanza. Miremos lo que la Escritura nos dice a través del texto. Nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Nos va a permitir tener otro estilo de vida. Porque mañana pasado, quién sabe lo que puede suceder. La zona del espanto es muy extensa. Es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y la iglesia tiene que perforar la zona del espanto. Vamos a orar y pedirle a los hermanos que nos van a ayudar en la Santa Cena que se ubiquen en los puestos y pedir a los pastores que nos ayuden a distribuir. Ubiquémonos. Perdón, les ruego, hermanos queridos, que cuando tomen el pan y la copa de los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y los que no, voy a hacer una oración para que lo acepten, pero haya la convicción de que lo hayan aceptado para que puedan tomar el pan y la copa. El Espíritu Santo les va a poner en su mente el rostro de alguien que tenga que evangelizar. Recuerde que prometimos al Señor que en este año cada uno de nosotros tenemos que evangelizar a uno, discipularle y que se venga a bautizar. En estos bautizos que van a tener el mes de mayo, ya van a entrar gente que va a ayudar a bautizar de aquellos que le compartieron la fe. Por favor, acompañe usted a quien se va a bautizar. Hágalo. No pierda el tiempo.
Usted es una herramienta muy útil para Dios, extremadamente útil. Vamos a orar. Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, mira si hay en mí caminos de perversidad, guíame por el sendero eterno. Permíteme, Señor, que en esta mañana que tenga la convicción por el Logos y por el Rema de que yo no soy condenado, porque vivo bajo el Espíritu. Y si requiero, Señor, hoy declarar con mi boca que Jesús es el Señor y creer que tú, oh Dios, levantaste a Jesús entre los muertos, quiero ser salvo hoy. Y aquellas personas que tal vez vinieron por primera vez pueden hacer esta declaración con su boca y decir: Señor Jesús, ven a mi corazón, borra mi pecado, quítame de la zona de espanto, sácame, Señor, de esa oscuridad. Quiero tener metas espirituales, no metas carnales que van más y más a la perdición. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que tú, Dios, le resucitaste a Jesús de entre los muertos. Y confieso con mi boca mi pecado. Ven a mi corazón, Jesús. Ven a mi corazón. Y si usted hizo esta oración firmemente, podrá tomar la cena dignamente. Pero si no hizo la oración, no tome la Santa Cena. Pero, amado Dios, también estamos personas que te hemos aceptado a ti como Señor y Salvador. Y declaramos con nuestra boca que solamente los que son llevados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y quiero pedirte, Señor, perdón, porque reconocemos que muchas veces no hemos sido llevados por el Espíritu Santo. Y sabiendo que el Espíritu Santo me ayuda y gime con gemidos indecibles para hablarle a Dios de mi necesidad, muchas veces he apagado el Espíritu. Perdóname, Señor. Guíame ahora, enciende en mi corazón el Espíritu Santo. Quiero depender del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, en este momento, hoy, en este mismo instante, y cambia, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Haz una revolución completa. Permítenos, oh Dios, que como iglesia nos unamos en un solo sentir, en un solo propósito para conseguir la meta que queremos, Señor. Llévanos al lugar correcto, al sitio adecuado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Con qué recursos hacer la tarea que tú nos quieres mostrar? Pero danos, oh Dios, a cada corazón una mano tuya. Levanta, Señor, a tu pueblo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Y estamos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni nada nos podrá quitar de tu amor. Permítenos, oh Dios, tomar la cena con dignidad delante de tu presencia. Y si usted está en esa condición, querido varón, querida damita, póngase de pie y con gozo y entusiasmo participe de la Santa Cena. Y Dios le mostrará en su mente la persona que va a evangelizar.
levántese con certeza y convicción, sabiendo que ha limpiado su vida por la sangre de Jesús. Y es que está listo para recibir la orden de ser embajador del Evangelio, de extender el reino de los cielos con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos por favor entonces a repartir. Mientras usted toma el pan y toma la copa, espérese, medite, ore.